Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Miss Carolina. En esta oportunidad, el día de hoy desarrollaremos una nueva sesión del curso de comunicación. Este tema nos involucra a todos los peruanos. ¿Por qué? El día de hoy, el tema se titula multilingüismo. Antes de profundizar en nuestro tema, primero analicemos la siguiente imagen. A ver, tenemos aquí una variedad de colores en las que yo voy a distinguir claramente la figura de un personaje muy conocido en el Perú, muy importante por su obra. Hablo del escritor peruano José María Arguedas Altamirano. Él es un escritor andahuaylino y es reconocido en el Perú por la variedad de sus obras, por narrar el Perú profundo, ¿no? Y todo lo que conlleva su cultura. Tenemos aquí a un danzante de tijeras que muestra parte pues de nuestra cultura, ¿no? Tenemos también aquí algunos personajes que están con sus trajes típicos, con sus ponchos, tocando el violín, la flauta, ¿no? Es más, aquí se menciona el departamento de Arequipa, dice Alcázar, Unicomas. Por aquí mencionan otro lugar, Abancay. Y por aquí vamos a observar este animalito que al parecer es un toro y sobre él está un cóndor, ¿no? Entonces nos muestra parte de nuestra tradición, parte de nuestras creencias. Inclusive esta manito que dice acá, pues nos señala la libertad de pensamiento que tiene este personaje, ¿no? Y aquí tiene acurrucado a un zorro, ¿no? Y luego de haber analizado esta imagen, ¿qué es lo que nosotros podemos destacar? Nos está hablando entonces de la gran diversidad de nuestro país, ¿no? Tanto en la música, en la danza, en la forma de pensar, en la variedad de tradiciones que conservamos hasta el día de hoy. Ahora analicemos el siguiente mensaje que nos deja José María Arguedas. Dice, yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Qué profundo estas palabras, ¿no? Qué profundas palabras nos dice José María Arguedas. Más adelante hablaremos en el curso de literatura sobre este gran escritor. El día de hoy, nuestro tema tiene que ver con este personaje también. Nuestro tema el día de hoy se titula multilingüismo. Sabemos nosotros que nuestro país se caracteriza por ser un país pluricultural, es decir, tiene una gran variedad de culturas, creencias, tradiciones, que se manifiesta desde siempre, ¿no? Anterior a la llegada de los españoles, nosotros conservábamos esta variedad lingüística. En nuestro territorio existían diferentes lenguas. Con la llegada de los españoles, estas lenguas, unas que otras, desaparecieron, pero no del todo. Siguieron quedando estas lenguas, ¿no? Hasta el día de hoy se conservan algunas. Pero, ¿qué es el multilingüismo? El multilingüismo es la coexistencia de dos o más lenguas dentro de un territorio, ¿no? Aquí observamos diferentes rostros. Una niña que vive en los Andes, una niña que vive en la ciudad o de repente otro país por el traje típico, ¿no? Acá tenemos a una mujer
de la selva, del Cusco por el traje típico, puedo destacar aquí también de la selva, ¿no? Y así, gran variedad, gran diversidad cultural. Como, así como la cultura en nuestro país es diversa, también lo son las lenguas, van de la mano. Nuestro país es único por ser considerado multilingüe, es decir, existen muchas lenguas en nuestro territorio. Pero ¿cuáles lenguas? Si yo solamente conozco el español, he escuchado el quechua, he escuchado del aymara, pero ¿qué otras lenguas más? Muy bien, nos vamos a enterar qué otras lenguas más hay en nuestro territorio. No solamente es multilingüe, sino que también es pluricultural, como lo mencionamos, gran diversidad de culturas. Actualmente, en nuestro territorio perviven, existen más de 40 lenguas distribuidas en distintas familias lingüísticas en nuestro territorio. Dentro de este grupo de lenguas se encuentra el quechua, ¿no? El que nosotros conocemos, el que hemos escuchado hablar en algún momento a nuestros padres, ¿no? A nuestros abuelos. Y esta puede ser empleada en cualquier contexto, situación. Es decir, no hay un momento preciso que yo voy a hablar quechua o voy a hablar castellano. Puedo yo ser libre y manifestarme en el momento que yo lo crea conveniente, según el hablante lo requiera. Ahora, las lenguas existentes en nuestro territorio no son las únicas. Existen diversidad de lenguas en los diferentes territorios, en los diferentes países. Vamos a destacar las lenguas que no pertenecen al territorio peruano. Y mencionaremos, pues, a la lengua guaraní, ¿no? Que es una lengua que se habla no en el Perú, es una lengua que viene de fuera. Tenemos también el taíno, el náhuatl que se habla en México, el chibcha, el mapuche en Chile, en este caso, son variedad de lenguas. Pero el día de hoy nosotros nos enfocaremos en nuestro territorio. Las lenguas en nuestro territorio se agrupan en dos grupos. Tenemos las lenguas amerindias. ¿Por qué se llaman así? Porque existen desde antes de la llegada de los españoles. A estas lenguas amerindias también se les conoce con el nombre de lenguas andinas, lenguas oriundas, lenguas autóctonas, lenguas vernáculas, ¿no? Son las diversidad de nombres que recibe. Y por otra parte, tenemos las lenguas no amerindias. Son aquellas lenguas que llegaron pues con los españoles, ¿no? Y es más, tenemos también en las lenguas no amerindias, tenemos por ejemplo el italiano. En nuestro territorio existe pues habitantes de ese país. Tenemos también una comunidad aquí alemana en la selva, ¿no? Entonces hablan alemán. Tenemos también el inglés. Existen habitantes también de este idioma. Todas esas lenguas son las lenguas no amerindias, las lenguas que vienen de fuera, del exterior. Las lenguas amerindias, propias de nuestro territorio, a su vez, se van a clasificar en dos lenguas. Tenemos las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. Dentro de las lenguas andinas, ¿sí?, vamos a destacar dos familias. La familia quechua, que está aquí, y la familia aru, ¿sí? Tenemos aquí entonces el quechua y tenemos el aymara y el cauqui, ¿no? Aymara y cauqui, dentro de la familia andina. La mayor diversidad de lenguas en nuestro territorio se encuentran en la selva. En la selva existen alrededor de 17 familias lingüísticas. Cada familia pues aporta 2, 3 lenguas, hasta 4 lenguas a la vez. Y eso hace que en cantidad
tengamos un número mayor de lenguas. En la actualidad se calcula que son 48 lenguas. Miren, ve, qué ricos somos, ¿no? En cuanto a las lenguas en nuestro territorio. Es más, en nuestro artículo 48 de la Constitución Política se señala no como lenguas, sino como idiomas. Recuerden ustedes que cuando hablamos de idioma, hablamos de las lenguas más importantes en un territorio. O sea, en nuestro territorio, todas estas lenguas son consideradas importantes. Todas estas lenguas son idiomas, cosa que no sucede en otros territorios, ya que solamente destacan una de todas las que poseen. Entonces, tenemos aquí, ¿no?, todas las lenguas que se hablan en nuestro territorio. Ahí están las lenguas andinas de color anaranjado y las lenguas amazónicas de color verde. Miren la cantidad de lenguas amazónicas que tenemos. Y las lenguas andinas tenemos el jacaru, el cauqui, tenemos el quechua por aquí, ¿no? El quechua. Y las demás lenguas como el shipibo, el taushiro, la urarina, yanesha, yine, yora, bora, ejeya, chamicuro, iñapari, ¿no? Tenemos el madija, matzés. Todas esas lenguas son unas lenguas que de repente no hemos escuchado. Cuando ustedes visiten el Parque de las Leyendas, han entrado en la región selva seguramente. Han podido ver que están distribuidos en diferentes eh, mostradores las lenguas, ¿no? Inclusive están los rostros también de estos habitantes de la selva con sus respectivas lenguas y es algo muy interesante para ir a ver y nutrirnos también de ese conocimiento nosotros. Entonces, las lenguas, todas estas que están aquí, algunas se encuentran lamentablemente en peligro de extinción. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué las lenguas se extinguen? ¿Qué es lo que hace que una lengua se extinga, desaparezca? Las lenguas se extinguen por el producto de, en este caso, los habitantes de un territorio pues migran a otro, ¿no? Y se olvidan muchas veces de sus orígenes y ya no hablan su lengua. Es decir, la lengua va muriendo, la lengua desaparece. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Educación? Ha creado un programa de revitalización de estas lenguas para que los peruanos no pierdan su identidad y estas lenguas puedan vivir mucho tiempo y así nuestras futuras generaciones puedan conocer esta riqueza lingüística. Como lenguas en peligro de extinción, podemos mencionar a algunas de la selva especialmente. Tenemos, por ejemplo, la lengua llamada taushiro, el chamicuro, el resígaro, iñapari. Son lenguas que ya están a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque cuentan con menos de 10 hablantes, chicos, imagínense, menos de 10 hablantes. Si no se hace algo al respecto, estas lenguas van a desaparecer. Tenemos también el caso de la lengua cauqui, ¿no?, que se habla en la provincia de Yauyos, muy cerca de Lima. Es parte de Lima inclusive. Tenemos aquí un cuadro donde se muestra la cantidad real de lenguas que existen en nuestro territorio, separadas por lenguas amazónicas, las más abundantes, y las lenguas andinas. Las lenguas amazónicas están agrupadas por 19 familias. 19 familias agrupan estas lenguas. Cada familia, como lo mencioné hace un momento, pues tiene en su haber 2 o a más lenguas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la familia jíbaro, tiene aquí la lengua achuarchihuar, aguaruna o ambisa. ¿Ya ven? 1, 2, 3 lenguas a su vez. En la familia andina tenemos solamente la familia Aru,
la familia quechua. Ahora, el quechua que se habla, muchas veces creemos que el quechua viene de la sierra, pero no. El quechua tiene orígenes en la costa, imagínense. Hemos estado equivocados durante mucho tiempo, creyendo que el quechua, pues, pertenece a la sierra, cuando en realidad, según sus orígenes, según los estudiosos, han hecho una profunda investigación y han dicho, pues, que se originó en la costa y no en la sierra. Tenemos quechua norteño, el quechua central, el quechua sureño, el quechua de la selva. Inclusive en la selva se habla nuestro idioma. Y no solamente el territorio peruano habla quechua. Recuerden ustedes que en la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Abarcaba no solamente el territorio peruano. Teníamos países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, que era parte de este gran Tahuantinsuyo. Ahora en la actualidad pues ya no existe, pero la lengua se quedó. Hay lugares donde todavía se sigue hablando esta lengua en esos territorios. La lengua aymara, perteneciente a la familia Aru, es igual. Nosotros conocemos o hemos escuchado seguramente el nombre de esta lengua. La mayor cantidad de hablantes no está inclusive en el Perú, está en Bolivia, en el altiplano. La lengua cauqui está en proceso de extinción, como lo mencioné, jacaru en proceso de extinción, ambas lenguas. Y las lenguas no amerindias, las que llegaron con los españoles, tenemos, ¿no? Pues la familia románica japonés, el chino, el inglés, el francés, el italiano, ¿no? Son ejemplos de estas lenguas no amerindias. Muy bien, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero hayan comprendido el tema.